Bueno, ya está conectado Santiago Cafiero, Daniel Arroyo también presente en una jornada y un acto muy emotivo para recordar a Evita. Bueno, sí, seguro. 68 años de la muerte de Evita, acá en el Ministerio, con Daniel Arroyo, con el ministro también, el amigo Ginés, se volvió a iluminar la Evita de acá del Ministerio. Para nosotros eso es toda una señal y es todo un motivo de reunirse, aunque con formato pandemia, pero sí rendirle homenaje, el homenaje a una mujer inmensa, a quien ha enarbolado realmente los valores más profundos, no solo de nuestro movimiento político, sino también de la Argentina. Iván, te escucha Cafiero. Bueno, el saludo tanto al jefe de gabinete como al ministro Arroyo. Quiero, y le agradezco por el tiempo, naturalmente, arrancar por una situación que conversábamos recién. Y bueno, ahí Cafiero, tanto en desarrollo como en salud, hay una articulación para evitar algunas de las cuestiones que hablábamos al comienzo y que tienen que ver con, bueno, deterioro de las condiciones sociales y producto de eso, según una cosmovisión del mundo, un potencial aumento de la inseguridad. ¿Está el gobierno con el ojo puesto en esto? ¿Están atentos ante esta situación? ¿Cómo lo están manejando? Sí, hay una coordinación permanente con todas las provincias en cuanto a ir detectando estas alarmas que van surgiendo. Tenemos una dificultad de audio que creí que era mi cuca con el jefe de gabinete, la cuca digo, el auricular con el jefe de gabinete, que en instantes vamos a estar recomponiendo. Estábamos desde el Ministerio de Desarrollo Social, ahí se iluminó la Eva Perón que se había apagado durante el gobierno de Mauricio Macri, una carga simbólica naturalmente muy importante en un nuevo aniversario de su muerte, que tiene además muchísimas cuestiones para analizar de registro histórico y también que se pueden leer con el prisma del presente, este nuevo aniversario de la muerte de Eva Perón. ¿Por qué es importante la presencia en desarrollo social? ¿Por qué es importante la presencia en el Ministerio de Salud? Bueno, porque hoy, y de esto también vamos a hablar hoy con Florencia Can, no es solamente una preocupación desde el punto de vista social, sino también empieza a ser, por más que el número de hoy coyunturalmente haya dado más bajo que el de las últimas semanas y un 20% por encima del fin de semana pasado, una preocupación también para los gobiernos nacionales, provinciales y el municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo escuchamos al jefe de gabinete, ahora pudimos recomponer la comunicación, Cafiero. Bueno, ¿qué tal? No sé, Iván, dónde nos quedamos, pero pues yo seguía hablando. Creo que era la coordinación exactamente. De las fuerzas federales, en la coordinación de lo que tiene que hacer el Ministerio de Seguridad a nivel nacional y cómo debe coordinar los operativos y las acciones y las presencias que hay en todo el territorio nacional, desde las fronteras, desde obviamente también en las zonas más calientes del área metropolitana de Buenos Aires, pero cómo se está avanzando y cómo se está coordinando, y en ese sentido creo que hay un despliegue importante. La ministra Sabina Frederick, está trabajando con lo que es una instancia federal, de un Consejo Federal de Seguridad, con todos los ministros de seguridad de todas las provincias, y eso es un trabajo cotidiano, y eso es algo fructífero. Me parece que es el modo en que nosotros tenemos que ir dando respuesta a un flagelo que viene de hace mucho tiempo, pero que nosotros tenemos que seguir avanzando en generar las herramientas necesarias desde la política pública, desde el gobierno nacional, para que nuestros ciudadanos estemos todos nosotros cada vez más seguros. Ministro, los cruces, yo no sé si decirle tensiones, cruces, diferencia de criterios o cualquiera de las definiciones que se puedan hacer sobre la relación Frederick-Bernie, ¿los preocupa particularmente? ¿Creen que tiene más de anecdótico que de realidad efectiva, si se me permite la reminiscencia justamente por la efeméride? ¿O cómo lo está siguiendo el gobierno nacional? No, mirá, vayamos a lo concreto. En este caso, cualquier tipo de diferencia de mirada que puede llegar a haber se resuelve con trabajo y con coordinación del trabajo. Fíjate, sin ir más lejos, que independientemente que esta semana claramente hubo una diferencia de criterio y quizás una diferencia de mirada,
cuando hubo que coordinar los operativos que se hicieron de fuerzas federales y fuerzas provinciales el día viernes o el día de ayer, se hizo con total normalidad. Así que en ese sentido me parece que cualquier tipo de estas cuestiones nosotros las resolvemos trabajando y coordinando. Ministro, hoy cuando uno ve la agenda, la inseguridad naturalmente es parte de ella, la tensión en el sistema y en los subsistemas de salud, o la potencial tensión en el sistema y los subsistemas de salud también lo es. Y publicaron, bueno, usted lo hizo en su cuenta de Twitter, por ejemplo, pero lo hicieron el resto de los ministros también, la cuenta oficial de Casa Rosada, un spot que me parece que era necesario para concientizar a la gente que si va a haber responsabilidad individual, bueno, tiene que tener claro cuáles son las consecuencias muchas veces de esas acciones. ¿Tienen expectativa que a partir de esta nueva campaña se genere esa concientización nuevamente o... Bueno, no vamos a decir que fue una botella al mar, porque me imagino que no lo interpretan así, pero están atentos como antes de lanzar esta campaña? Bueno, nunca es una campaña, no creo que nosotros estemos solamente apostando a eso. Me parece que es todo un conjunto de responsabilidades que tenemos muchos, los dirigentes, pero también las familias, los medios de comunicación. Me parece que en ese sentido todos tenemos que trabajar como comunidad para continuar con esta ética del cuidado, continuar con la responsabilidad individual que luego se transforma en responsabilidad colectiva, cuando uno suma todas esas partes. A eso es a donde tenemos que apuntar. Hoy nosotros estamos en una instancia donde seguimos mitigando la pandemia, donde seguimos mitigando el coronavirus, pero necesitamos de la responsabilidad de cada uno y de cada una de los argentinos y argentinas. En ese sentido, esa responsabilidad es la que nos va a llevar a destino. Yo creo que los argentinos y argentinas lo estamos haciendo muy bien, pero no tenemos que descuidarnos, ni tenemos que bajar la guardia, ni nos tiene que ganar la desesperanza. Me parece que, y mucho menos tenemos que cantar victoria, todavía falta, el coronavirus está allá afuera y tenemos que seguir peleando. Ministro, permítame aprovecharlo con temas que son de agenda por fuera del coronavirus, por fuera de la pandemia, y tiene que ver con la negociación que, bueno, en Argentina parece que, no sé, de que yo soy un sujeto económicamente activo, se está renegociando la deuda, ¿no? Permanentemente, es como un loop eterno. ¿Cómo está esa situación hoy? No, hubo un tiempo que no. Hubo un tiempo que no. ¿Cómo es eso? Hubo un tiempo que no. Hubo un tiempo que no se estuvo renegociando nada. Hubo un tiempo donde la agenda de la deuda externa no era una agenda que preocupara a los argentinos. Hubo un tiempo donde eso se había resuelto. Lamentablemente, los últimos 4 años el gobierno macrista lo que hizo fue un endeudamiento irresponsable, una deuda insostenible en plazos, en montos, y profundamente injusta, porque eso termina recayendo en la espalda de los trabajadores y trabajadoras de este país, ¿no? Así que es cierto, nosotros hoy estamos encarando. No, dígame, perdón. Nosotros estamos encarando una negociación, como bien lo dijo el presidente cuando asumió allá el 10 de diciembre, que íbamos a encarar con mucha fortaleza una negociación que no deje jirones de soberanía en el camino, que no busque atajos, sino que busque resolver la cuestión de la deuda, dejarla dentro de un perfil productivo que permite el desarrollo económico de la Argentina, que permita la generación de empleo, que no sea una negociación de deuda que nos ate de pies y manos como veníamos y que solamente lo que haga sea postergar fechas. Esa fue la responsabilidad que el presidente tomó y que le instruyó al ministro Guzmán para seguir avanzando en la negociación. Y así lo estamos haciendo. Estamos negociando de cara a los intereses de los argentinos. ¿Y hay una agenda, ministro, económica luego del cierre, sea positivo o negativo, de la renegociación de la deuda? Mirá, no tiene que ver tan solo con la cuestión de la deuda. La Argentina se tiene que poner de pie, de todos modos. El coronavirus va a pasar en el mundo, va a pasar en la Argentina. Nos tiene que encontrar a todos pensando qué tipo de país queremos, qué modelo de desarrollo queremos. El modelo especulativo, basado en la especulación económica, ese modelo ya la gente lo votó en contra el 27 de octubre.
Tenemos que ir hacia un modelo de desarrollo productivo y generación de empleo. Ahí es donde tenemos que avanzar. Y eso lo vamos a hacer. Naturalmente que lo vamos a hacer en mejores condiciones, si hemos negociado y podido reestructurar la deuda, y lo vamos a hacer en el momento también en que la pandemia nos permita poder avanzar en todas las ideas, propuestas y proyectos que teníamos y que seguimos teniendo, que es la de poner a Argentina de pie. Cafiero, buenas noches, Gabriel Morini lo saluda. Se había anunciado para la semana pasada, pero ¿usted cree que mañana mismo se presenta el proyecto de ley de reforma judicial y si puede anticiparnos en qué consta? Mira, en estos días, a principios de esta semana, se va a estar enviando el proyecto a las cámaras para que se debata. La presentación la va a hacer el presidente, como se había anunciado, y no te puedo dar mucho más detalle porque es una presentación que consta con cierta tecnicalidad que necesita. ¿A qué cámara, sabe? Que le va a dar el presidente. ¿A qué cámara sería remitido? ¿Tiene ese dato? No, pero la verdad que es un dato anecdótico ese. Lo que nosotros necesitamos es plantear cuál era el compromiso que teníamos con este punto, con una reforma institucional que era importante, con una reforma institucional en la justicia que nos parecía que era una prioridad para que la Argentina recobre un valor institucional mayor, de qué modo robustecemos aún más la independencia del Poder Judicial y fundamentalmente que se dé el debate en el Congreso. Cuando el Congreso debate de forma franca y sin ideologización, digamos, se logra mejorar realmente los proyectos que se envían desde el Ejecutivo. Y nosotros esperamos que esa sea la discusión. Ministro, buenas noches. Fernando Soriano lo saluda. Más allá de la cuestión urgente relacionada con los hechos de inseguridad que vuelven a crecer con el afloje, digamos, de la cuarentena, ¿qué perspectiva o qué está planificando el gobierno a mediano o largo plazo para, digamos, prevenir las olas de delitos desde la perspectiva, digamos, de la justicia social o la generación de empleo? ¿Están previstos anuncios para incluir más gente, digamos, porque detrás de todos hechos delictivos sabemos bien que, digamos, flota la desigualdad, ¿no? Sí, pero no criminalicemos la pobreza, no caigamos en ese discurso fácil que no corresponde. Los humildes son los más solidarios, los humildes han demostrado que son quienes más han acompañado y tienen mayor responsabilidad social a la hora de encarar las medidas de cuidado. Me parece que no tenemos que caer ahí. Ahora, lo que sí te digo, nosotros hoy, la administración pública, por instrucción del presidente, ha sido enfocada en políticas públicas, en herramientas para trabajar sobre la emergencia del coronavirus, sobre la emergencia que trae aparejada la pandemia, la lucha contra la pandemia. Desde ahí nosotros tenemos que ir un tránsito hacia las políticas públicas y herramientas de política pública direccionadas hacia la recuperación. Y esa recuperación tiene que ver con recuperación de hábitos, recuperación de cuestiones sociales o familiares, recuperación de los abrazos, pero también y profundamente recuperar el empleo, recuperar la producción. Hacia ahí es a donde vamos. Ministro, muchas gracias por el contacto. Ha desarrollado una tarea de muy difícil cumplimiento, que es dar un reportaje con gente conversando a su alrededor. Así que le agradecemos el tiempo. ¿Qué va a hacer? Bueno, muchísimas gracias. No sé si podemos hacerle alguna pregunta a Daniel Arroyo.